Bienvenidos una vez más a mi canal Matemáticas sin Límites, y en esta oportunidad vamos a estar trabajando o estudiando el tema de funciones. Pero primeramente este video va relacionado con la introducción de las funciones, porque debemos de tener en cuenta o de saber bien claramente qué es una función. Iniciamos entonces con algunos ejemplos de la vida cotidiana. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, que el monto de la pensión está relacionado con los años que se trabajan o está en función de los años que se trabajan. También podemos escuchar que las personas dicen de que la tasa de intereses está en función del precio del petróleo. O incluso podríamos considerar otra afirmación que hacen las personas, y es que el nivel de concentración de alcohol en la sangre está en función del tiempo transcurrido. Entonces, todas estas afirmaciones están relacionadas con funciones, porque encontramos la palabra que está en función de otra cosa, y por eso es que es importante que nosotros sepamos diferenciar entre una función y una relación. Decimos entonces que una función es una relación que se da porque a un conjunto se le asignan valores o se relacionan valores de otro conjunto, pero en otras palabras, una función es una regla que asigna valores o a cada número de una entrada le asigna exactamente un número de una salida. ¿Qué quiere decir esto en términos que no son matemáticos? Por ejemplo, consideramos dos conjuntos y tenemos el conjunto de los animales y podríamos considerar a un perro, a un elefante, también a una tortuga, y podríamos considerar a un carro. Todo esto es un conjunto de los animales, y tenemos otro conjunto que sería la clasificación de dichos animales. Entonces acá podríamos tener mamíferos, peces y reptiles. Entonces vamos a relacionar estos conjuntos. Decimos que un perro es un mamífero, decimos que un elefante es un mamífero, una tortuga es un reptil y carpa es una determinada especie de pez. Pero ¿qué quiere decir esto en términos que no son matemáticos? Quiere decir que un perro no puede ser un mamífero y un pez a la vez, o que un elefante no puede ser un reptil o un pez a la vez. Ahora, cuando hablamos en términos matemáticos, nos referimos a que un determinado conjunto al cual nosotros le denominamos dominio, y tenemos otro conjunto al cual le denominamos rango. Entonces, ¿qué nos dice la definición de la función? Nos dice que todos los valores que están en el dominio van a tener exactamente un único valor en el conjunto del rango. Es decir, de que el dominio está determinado por las X y el rango por las Y. Entonces, esto nos implica que a cualquier valor de X yo le puedo asignar un valor específico de Y, o dos valores de Y pueden tener el mismo valor en Y, o dos valores de X, perdón, pueden tener el mismo valor en Y, pero nunca un valor de X puede tener dos valores en Y, porque entonces ya no se cumpliría con la definición de una función. Esto es ya hablando en términos matemáticos, y aparte de esto se debe de tener en cuenta que al conjunto del dominio nosotros también lo podemos conocer como la variable independiente. Y a los valores del rango o el conjunto del rango lo conocemos como la variable dependiente. Esto nos quiere
quiere decir que para nosotros poder obtener un valor tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Y esta variable dependiente depende de la variable independiente. Ahora bien, ¿cómo se expresan las funciones? Consideramos entonces una ecuación normal. Y tenemos, por ejemplo, x al cuadrado más 2y es igual a 1. Esta es una ecuación de la forma implícita. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo y es igual a 1 medio de 1 menos x al cuadrado? Esta es una ecuación de la forma explícita, porque ya me está diciendo que la variable o la incógnita y va a depender de los valores que nosotros le damos a x. Ahora, si yo escribo f de x es igual a 1 medio de 1 menos x al cuadrado, entonces esta expresión ya está en notación de función, porque decimos que f de x va a ser lo mismo que y. Y acá nosotros ya estamos estableciendo que el valor de y va a depender de los valores que nosotros le damos a la incógnita o a la variable que en este caso es x. Entonces, variable independiente es x y variable dependiente sería y. Ahora también cuando hablamos de funciones tenemos que tener claro que existen diferentes tipos o existe una clasificación para ellas. Hablamos entonces de funciones algebraicas. También podemos hablar de funciones trigonométricas y por último podemos hablar de funciones logarítmicas y exponenciales. Según el orden vamos a estar estudiando primero las funciones algebraicas. De acuerdo también a esta clasificación, las funciones algebraicas pueden ser polinómicas o polinomiales, también pueden ser radicales y hablamos también de funciones racionales. Dentro de las funciones trigonométricas, pues podemos encontrar la función de seno, la función de coseno, así como la función tangente. Entonces, lo importante cuando nosotros estamos trabajando con funciones es que sepamos determinar qué tipo de función es. Si es algebraica, trigonométrica, logarítmica o exponencial, y dentro de esta también a qué función corresponde, si puede ser una polinómica o polinomial, una función radical o una función racional, porque de acuerdo a esto es que podemos determinar el dominio y el rango. Dentro de algunas funciones algebraicas podemos considerar las siguientes. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a x, donde esta función la conocemos como la función identidad. También tenemos, por ejemplo, g de x es igual a x al cuadrado y a esta función la conocemos como una función cuadrática. Si tenemos entonces f de x es igual a x al cubo, esta sería una función cúbica. Ahora, ¿qué pasa si tenemos otra función a la cual denominamos e de x y tenemos x entre dos barritas y a esto lo conocemos como función de valor absoluto? Consideramos otra función y decimos raíz cuadrada de x. A esto nosotros lo conocemos como función raíz cuadrada
se le conoce como una función radical. También si tenemos otra función g de x es igual a 1 sobre x, a esto lo conocemos como una función racional. Y aquí tenemos algunos tipos de funciones algebraicas, donde tenemos la función identidad, la función cuadrática, la función cúbica de valor absoluto, de raíz cuadrada o radical y función racional. Estas son funciones algebraicas. Veamos ahora algunos ejemplos de funciones algebraicas y las vamos a clasificar. Tenemos, por ejemplo, literal A. F de x es igual a x al cubo más 6x al cuadrado más 7. Entonces vemos que es una función polinómica de grado 3. ¿Por qué? Porque el máximo exponente de la x es 3. Literal B, tenemos g de x es igual a 2x sobre 3. Esta es una función lineal, porque si vemos el exponente de x es 1. Literal C, tenemos f de x es igual a 2 sobre x al cubo. Entonces esta función no sería una función polinómica de grado 3, aunque el exponente de la x veamos que es 3, porque si lo expresamos de otra manera, esto nos quedaría 2x a la menos 3 y no cumple con la forma que tienen las funciones polinomiales. Por lo tanto, si no es una función polinómica, entonces tampoco podría ser una función radical, porque la función racional decíamos que era g de x es igual a la raíz cuadrada de x. Esto, si lo expresamos de otra manera, nos queda x elevado a la 1 medio. Por lo tanto, tampoco cumple con esta forma la x que tenemos en esta función. Entonces, clasificamos esta función como una función racional, donde vemos que es el cociente de dos funciones polinomiales. Veamos otro ejemplo y tenemos g de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 5. Esta función la clasificamos como una función radical o raíz cuadrada. Y un último ejemplo, tendríamos h de x es igual a x más 7 entre barras, por lo que lo estaríamos clasificando como una función de valor absoluto. Entonces, cuando estamos viendo o cuando vamos a trabajar con las funciones, lo primero que debemos de hacer es identificar si se trata de una función polinómica, una función cuadrática, una función lineal, o si tiene la forma de una función racional, una función radical o de valor absoluto, porque esto nos ayuda para determinar tanto el dominio como el rango que tienen dichas funciones. Hemos llegado al final de este video, solo recordarles que esta ha sido la pequeña introducción de lo que es el tema de funciones. En los próximos videos estaremos trabajando más un poco sobre el dominio, rango, de funciones específicas ya, y pues no se les olvide suscribirse a mi canal si no están suscritos, aparte de darle like si les ayudó este video